Capítulo 7. Hogwarts se había convertido en un infierno. Había una sensación en el aire, de miedo y anticipación. Donde quiera que Harry mirara, los estudiantes caminaban en grupos, encorvados. Al menos estudiantes de otra casa. Los Slytherin caminaban con la cabeza en alto y con un orgullo evidente. Lo realmente malo de todo esto fueron las reacciones que recibió Harry. Estaba claro que la mayoría del alumnado había decidido que él, como hablante de Parcel en Slytherin, era el heredero. Dentro de su casa, no estaba tan mal. La gente parecía caminar sobre cáscaras de huevo a su alrededor, y lo trataban con una especie de respeto temeroso. En cierto modo disfrutó esa parte. Fue cuando salió de la sala común que se convirtió en un problema. Los grupos que caminaban juntos se agrupaban más. Cuando lo veían, la gente murmuraba entre sí y le lanzaba miradas sombrías cuando pasaba junto a ellos. Peor aún, ni siquiera tenía a Draco para animarlo. Desde su discusión unas noches antes, Draco lo había estado evitando o actuando con mucha frialdad hacia él. Comillas honestamente, a veces puede ser un bebé. El humor de Draco definitivamente había sido exacerbado aún más por la lechuza que había recibido de su padre al día siguiente. Básicamente le había dicho lo mismo de lo que Harry se había quejado, que debía mantener la cabeza gacha y guardar silencio sobre el heredero. En cierto modo, esto era incluso peor que el orfanato. Al crecer en ese lugar, no había conocido nada mejor. Aquí, sin embargo, se había acostumbrado a tener amigos, a estar rodeado de gente, a no ser excluido ni odiado. Incluso con lo que había oído decir a Weasley, todavía era mucho mejor que como había crecido. Ahora, sin embargo, lo miraban con miedo. Pocos de sus amigos estaban todavía tan felices de ser vistos con él. A Draco no le importaría, pero estaba enojado con Harry. Daphne era genial, pero estaba a menudo con su hermana o con Tracy. Theo podría ser genial, pero pasaba mucho tiempo con Blaise. Harry quedó como había pasado la mayor parte de su vida. Solo. Y solo, los pensamientos y recuerdos comenzaron a presionarlo nuevamente. En su mente, se vio siendo empujado al barro en un día lluvioso. Se vio rodeado por un grupo de niños, liderados por Joseph, por supuesto, mientras le gritaban y le insultaban. Vio que la matrona ignoraba deliberadamente su ojo morado y los moretones en sus mejillas. Vio al señor Roberts bajándose los pantalones, diciéndole lo repugnante que era, que solo tenía un uso. En ese punto, su mente invariablemente se alejaba de lo que estaba por venir y volvía a escuchar las voces en su mente. Las voces que le decían que era un asesino, que los había matado, que no merecía vivir y tener una buena vida. Intentaría contraatacar, pensando en lo que él, Profesor Snape, Lucius y Draco habían dicho, pero cada vez que usaba esta defensa estaba perdiendo eficiencia. Pasó mucho tiempo sentado solo, sin hacer nada más que pensar, con la cara en blanco. Se distraía en las conversaciones y solo regresaba una vez que lo llamaban por su nombre. Sus amigos habían comenzado a mirarlo de forma extraña. Draco y Daphne estaban preocupados por él. Draco era demasiado terco para decir algo, pero Daphne lo intentó. Harry simplemente la ignoraría con una sonrisa evidentemente falsa y un igualmente falso estoy bien. En resumen, Harry Potter estaba cada vez más cerca de un colapso total. Hubo una cosa que actuó como una salvación, y fue el Quidditch. Su primer juego sería el sábado, y la práctica en realidad había hecho que Draco volviera a acercarse a Harry. De hecho, Draco incluso le había preguntado a Harry si podían comenzar sus prácticas de hechizos nuevamente, una vez que terminaran el juego. Harry estuvo de acuerdo, pero decidieron preguntarle a Snape primero. Especialmente con todo lo que había estado pasando, querían tener mucho cuidado. El juego sería contra Gryffindor, y Harry estaba deseando volver a ponerlos en su lugar. Lo que los Weasley le habían hecho al equipo en su conjunto, y a él personalmente, le mordió en lo más profundo de su pecho. Harry había comenzado a sentirse más humano otra vez, con los recuerdos y las voces alejándose, cuando el sábado por la mañana cayó sobre él. Se despertó temblando de anticipación y nervios. Hoy sería su primer partido de Quidditch y toda la escuela estaría mirando. Se alegraba de no ser el buscador, no quería tanta presión sobre él. Ser uno de los 3 cazadores era estrés más que suficiente. Mientras desayunaba en el gran comedor, Harry descubrió que no era el único que sufría de nervios. Draco comió con arrogancia pero se veía un poco verdoso. El resto del equipo parecía estar bien y los animó a él y a Draco a comer todo lo que pudieran. No querrás sentirte hambriento en medio de un juego. Podría durar un rato, y volar realmente te quita el hambre, había dicho Peregrine, pareciendo confiado,
Pero el pequeño tic debajo de su ojo lo decía más sobre su estado mental real que las palabras. Harry se obligó a terminar sus tostadas y tocino. Estaba pensando en tener otra pieza cuando Flint llamó al equipo. Se levantaron de la mesa y abandonaron el salón, entre aplausos de los Slytherin y abucheos de los Gryffindor. Después de ponerse la túnica de Quidditch, Flint se levantó y, con cara de piedra, dio una charla de ánimo. Tenemos mejores escobas que ellos. Tenemos mejores jugadores que ellos. Hemos practicado al menos tanto como ellos. Y no sé ustedes, pero todavía puedo oler Dungomps en mí de vez en cuando. El equipo asintió con la cabeza. Harry notó que ahora todos lucían muy serios. Su corazón comenzó a acelerarse mientras Flint continuaba, sumiéndose en un frenesí. Nos jodieron y ahora tenemos la oportunidad de empezar a mostrarles por qué se equivocaron. Vamos a dejar que se nos escape. Punto. No comillas vamos a dejarles ganar no comillas haremos todo lo que podamos para vencerlos comillas y con los ojos encendidos, Flint habló con voz ronca y profunda, y ya no gritaba en ese momento. No solo los vamos a vencer. Los vamos a aplastar. Vamos a mostrarles a esos imbéciles por qué nunca deberían jodernos y qué sucede cuando lo hacen. Vamos a hacer están aterrorizados de jugar contra nosotros. Ya. Deberían tener miedo, pero pueden aprender lentamente, vamos a darles una lección. Salieron del vestuario, entraron al campo y se encontraron con una pared de sonido. Las gradas estaban repletas, la luz del sol brillaba y el césped era verde. Flint y Bot se dieron la mano y, por la expresión de dolor en el rostro de Bot, Flint acababa de aplastarle el puño. Monten, llamó Madame Hodge, cuando suene el silbato, podrán despegar. Al segundo golpe, soltaré las bolas y el juego comenzará oficialmente. Hubo un fuerte par y 14 jugadores se lanzaron al aire, Miles y Bot dirigiéndose directamente a sus respectivos objetivos. Harry, Flint y Adrian se dispersaron como habían planeado, mientras Peregrine y Lucian volaban alrededor, y Draco volaba hacia arriba para vigilar la snitch. Un momento después sonó el silbato y una masa de bolas voló por los aires. Harry vio una mota dorada por un instante antes de que la snitch saliera volando. Y se van. Slytherin versus Gryffindor, qué manera de comenzar la temporada, con esta vieja rivalidad. Solo tendremos que esperar que el equipo de Slytherin no tenga a su heredero buscando comillas comenta solo sobre el juego. Harry intentó bloquear la voz del comentarista, pero le resultó mucho más difícil de lo que Lucian le había hecho sonar el otro día. Realmente es ridículo que un Gryffindor esté comentando sus propios juegos. rodó, evitando una bludger que le envió uno de los Weasley. Comillas ese es un golpe desagradable para Fred, o es George Weasley, enviado por Lucian Bole de Slytherin. Bien, gritó Harry a Lucian. Mientras pasaba volando a su lado, dirigiéndose hacia donde Flint y Adrian se pasaban la quaffle mientras se acercaban a las porterías de Gryffindor. Uno de los Weasley apuntaba hacia ellos, pero Peregrine lo detuvo y tuvo que sumergirse. Y entonces Harry entró en la refriega, y Adrian lo vio allí mientras uno de los cazadores de Gryffindor volaba hacia él. Y es Pucey para Potter. Parece que los Potters están haciendo fila para disparar. Ven uno Oliver, deténlo. No. Harry se fue volando, sintiéndose absolutamente en la cima del mundo. Podía escuchar su nombre gritando desde las gradas de Slytherin. El viento le acarició el pelo, lo hizo retroceder, dándole una sensación de lo más placentera, y acababa de marcar el primer gol de la temporada. Y es 10-0 para Slytherin, pero Katie Bell parece estar intentando establecer lo correcto. Harry miró hacia sus propios objetivos y, de hecho, uno de los cazadores de Gryffindor volaba hacia ellos. Vamos Miles, pero Peregrine llegó primero. Sin bludgers a la mano, agitó su bate como si fuera a golpear a Bell en la cabeza. Ella gritó, lo suficientemente fuerte como para que Harry la escuchara por encima de la multitud, y se lanzó en picado, dejando caer las quaffles mientras lo hacía. Comillas falta. Vamos referencia. Eso es un asquero y descarado comillas Otavento y Madame Hodge ha concedido una falta por ese acto de sabotaje obviamente descarado. Katie sureste alinea, dispara Y. Maldita sea. Bletchley a un 10-0 para Slytherin fue increíble. Sus escobas superaban tan fácilmente a los Gryffindors, que cada vez que los Gryffindors se acercaban a su portería, uno de los jugadores podía entrar e interceptar, incluso desde el otro lado del campo. Era casi obsceno la facilidad con la que los aplastaban. Después de una hora febril de juego, Bot pidió un tiempo muerto. El puntaje actual era 190-70. Los Slytherin simplemente aprovecharon la oportunidad para relajarse,
pero Bot parecía estar muy nervioso mientras hablaba con su equipo. Minutos más tarde estaban nuevamente en el aire. Lo que sea que Bot haya triste, parecía haber afectado mucho a su equipo. Muy pronto, el marcador era 190 a 110. El juego continuó y el juego se volvió cada vez más duro. Parecía que cada pocos minutos Gryffindor recibía otro penalti. Miles fue un portero fantástico, pero ni siquiera él pudo detener todos los penales que le lanzaron. No mucho. Después, el marcador era 200 a 150. Vamos Draco, atrapa esa maldita cosa ya. Nos estamos cansando y los Gryffindors retroceden. Comillas, míralo, vaya. Vamos Dean, consíguelo antes de ese Slimming. McGonagall apartó el micrófono antes de que Lee pudiera terminar la frase. Harry ni siquiera se dio cuenta de esto, estaba demasiado ocupado observando al buscador de Gryffindor con creciente horror. Había despegado y estaba volando, empujando su escoba tanto como podía, mientras se dirigía hacia la Snitch, que simplemente estaba flotando en el aire en el extremo opuesto del campo. Draco había estado siguiendo a Dean, y debió estar distraído porque solo salió disparado hacia adelante unos segundos después de que Gryffindor lo hiciera. Aún así, la mejor escoba estaba mostrando sus cosas. Lentamente, centímetro a centímetro, se acercó a Dean. Al final, estaban cabeza a cabeza. La Snitch salió disparada hacia abajo y ambos se lanzaron tras ella. Estaban demasiado lejos para que Harry pudiera distinguir claramente lo que sucedió, pero lo siguiente que hizo Draco fue volar hacia arriba, con el brazo levantado triunfalmente. Malfoy atrapa el soplador con evidente decepción en su voz, el comentarista siguió adelante, Slytherin gana 350 a 150. Todo el equipo se juntó y se amontonó sobre Draco en un enorme abrazo. Hubo grandes aplausos por parte del lado de Slytherin, y mientras Harry ayudaba a levantar a Draco en el aire, pensó que esto era lo más feliz que jamás había estado. Comillas, fiesta en la sala común esta noche. Miles estaba gritando. A estos jóvenes no les fue tan mal, dijo Flint, mirando a Harry con aprobación. La fiesta estaba en pleno apogeo. Alguien había hablado con los elfos domésticos y había toneladas de comida. Más que eso, algunos de los estudiantes de sexto año se habían escapado a Hogsmeade y habían regresado con cerveza de mantequilla, dulces y algunas botellas de Dragon Brandy. La radio de Pansy sonaba música estridente y fuerte, y las conversaciones comenzaban y se detenían por todas partes, mientras los estudiantes se mezclaban entre sí y luego se alejaban. El equipo estaba absolutamente inundado de admiradores y la mayor parte de la conversación se centró en el juego. Pansy estaba adulando a Draco, que estaba parado en medio de un círculo, luciendo extremadamente contento, mientras Marcus y Miles parecían estar teniendo una competencia para ver quién podía tomar la mayor cantidad de tragos de brandy más rápido. Harry estaba hablando sobre uno de sus objetivos con Quentin McGuire, un estudiante de séptimo año que había probado para ser cazador, cuando una fuerte serie de golpes detrás de él interrumpió la conversación. Se giró y vio al profesor Snape parado en la entrada de la sala común, luciendo muy serio. Snape levantó su varita y de ella surgieron algunos golpes más. Poco a poco, la conversación se calmó por completo, cuando los ocupantes de la habitación se giraron para mirar al jefe de casa. Snape miró alrededor de la habitación, escaneando cada rostro allí. Comillas, ¿dónde está Jason?, preguntó en voz baja. Uno de los chicos de séptimo año levantó las manos y dijo, un poco nervioso, se fue a la cama. Hace unos minutos, señor. Algo sobre querer levantarse temprano mañana. Tráiganlo. Solo deseo hablarles a todos como uno. Solo unos minutos más tarde, el séptimo año regresó, con un Jason completamente confundido a cuestas y con el pijama arrugado. Hubo un ataque esta noche, comenzó Snape. Inmediatamente, un murmullo emocionado recorrió la habitación. Silencio. La habitación quedó en silencio. Una vez más. George Weasley, Nicole Rose y nuestro Poltergeist han quedado petrificados. La asamblea se sobresaltó y empezó a hablar de nuevo. La voz de Snape los atravesó como un látigo, toda fría y furia controlada. La próxima persona que hable sin permiso se enfrentará a mi disgusto. Durante muchos años, la casa Slytherin ha tenido una reputación particularmente desagradable. Esto solo empeoró como resultado de las acciones de muchos de nuestros alumnos durante la última guerra mágica. Yo y muchos otros hemos estado trabajando durante los últimos 10 años para reparar esto. Que los acontecimientos actuales están sirviendo para empujarnos de regreso al punto donde comenzamos hace 10 años. No creo que ninguno de ustedes sea culpable, pero otros no pensarán como yo.
Cuando comencé mi mandato como jefe de esta casa, los estudiantes de Slytherin estaban recibiendo detenciones y perdiendo puntos a un ritmo más alto que las otras casas juntas. Esto no se debía a una cantidad proporcionalmente mayor de problemas, sino que se debía al prejuicio y el miedo que se tenía contra Slytherin a ese tipo de situación. ¿Alguno de ustedes? Harry miró alrededor de la habitación, mientras todos negaban con la cabeza. Marcus parecía tener problemas para quedarse quieto, el brandy obviamente hacía que se balanceara en su lugar. Crabbe tenía una mirada de profunda concentración como si estuviera tratando de entender lo que Snape estaba diciendo. Pero Harry pudo ver la preocupación en algunos de los rostros, aunque la expresión más común era la de indiferencia. Quienquiera que esté detrás de los ataques, obviamente está haciendo que parezca que alguien de nuestra propia casa los está causando. Como tal, todos ustedes desengañarán a cualquiera que pueda creer en esta tonta noción. Y así, ya no habrá ninguna discusión sobre sus creencias sobre la pureza de la sangre fuera de esta sala común. No me importa si creen que los muggles deben ser erradicados. Pero si alguno de ustedes insinúa que no les gustan en la escuela en su conjunto, los castigaré personalmente. Además, ninguno de ustedes discutirá estos ataques fuera de esta sala común, particularmente si desean expresar admiración por el llamado heredero. Hubo gritos ahogados de sorpresa y Harry captó una expresión de indignación que se extendía por el rostro de Draco, entre muchos otros. Esto no es un juego. Hasta que la situación se resuelva, los exigiré a un estándar más alto que cualquier otra persona en esta escuela. El toque de queda se respetará estrictamente. Realizaré inspecciones sorpresa para garantizar que así sea. Parecerán estudiantes perfectos. No se permitirá romper ninguna regla en absoluto. Si reciben una detención, recibirán una adicional de mi parte. Comillas, eso no es justo. La vida no es justa, señor Hodgson. Como estudiante de 7º año, que pronto ingresará al mundo exterior, es hora de que aprenda este hecho. Finalmente, viajarán en grupos. De hecho, es posible que no corran peligro por parte del heredero, pero pueden estar en peligro por estudiantes que deseen vengarse de Slytherin en su conjunto, o por ser sospechosos injustamente. Si están con otros, al menos otros 2 a la vez, estos peligros se reducen considerablemente. Snape miró alrededor de la multitud, asintió una vez y dijo: ahora vete a la cama con eso. Se giró y salió de la habitación, con la túnica ondeando detrás de él. La conversación comenzó de inmediato y Harry miró alrededor de la habitación, a la multitud de rostros emocionados, asustados e indignados. George Weasley. Oh joder. ¿Me van a culpar totalmente por esto? No. Sala común de Gryffindor. La habitación estaba en silencio, casi vacía. A los Weasley se les estaba dando espacio. Perky se había ido a la cama, sin decir nada, mientras Fred y Ginny estaban sentados en silencio en los sillones cerca del fuego. Ginny tenía sus manos sobre sus oídos y miraba al vacío, mientras se balanceaba lentamente hacia adelante y hacia atrás. Se sentaba en esa posición por un rato y luego levantaba las rodillas hasta el pecho y las apretaba con fuerza. Fred parecía asesino, con el rostro tenso y los nudillos blancos mientras se aferraba a los apoyabrazos. Ron, mientras tanto, estaba arengando a Hermione, la única persona que no era Weasley, además de Neville, en la habitación. Te lo dije. Te dije que era él, pero dijiste lo sé, Ron. Creo que tenías razón, dijo Hermione. Entre lágrimas. Comillas, ¿crees? Después de George, sigues pensando que tenía razón. Quiero decir, necesito un poco más de pruebas para estar 100% seguro. Pero realmente creo que tienes razón. Y creo que tengo una manera de obtener esa prueba. Ron dejó de caminar y la miró, la luz del fuego iluminaba su rostro amenazadoramente. Comillas, ¿qué quieres decir? A Harry probablemente no le importaría hablar sobre lo que está haciendo en su dormitorio con sus compañeros de Slytherin. Solo tenemos que ser parte de eso. Increíble plan, Hermione. Realmente brillante. Simplemente entraremos a la sala común de Slytherin, si es que podemos entrar, y fingiremos que pertenecemos allí. Oye, Harry, ¿intentaste matar a mi hermano, y él simplemente? Comillas, obviamente no. Usaremos la poción multijugos. Fred levantó la vista bruscamente ante esto. Comillas, ¿y qué es la poción multijugos de todos modos? Preguntó Ron. Te permite convertirte en otra persona. Al menos durante 1 hora, dijo Fred en voz baja, con los ojos brillantes. Sí, dijo Hermione, mirando a Fred. Él se encogió de hombros. Nosotros, estábamos planeando usarlo una vez. Intenta convertirte en gatos y asustar a la señora Norris.
Aunque no puedes usarlo para animales. Podrías quedarte atrapado así para siempre. No queríamos arriesgarnos, finalizó fuera, malhumorado. Ron estaba empezando a entender ahora. Así que hacemos este multijugos y podemos convertirnos en Slytherins. Luego nos colamos y le pedimos que hable sobre ello. ¿Cuándo estará listo? No estoy seguro. He estado leyendo un poco sobre ello, pero necesito un libro de la sección restringida para estar seguro. Creo que estará listo para Navidad. Te traeré el libro, dijo Fred, comillas, que es las pociones más potentes. Creo que también necesitamos algunos ingredientes que se encuentran en las tiendas privadas de Snape. Déjame encargarme de eso al final de las vacaciones de Navidad. Deberíamos poder demostrar que Harry Potter es el heredero de Slytherin. Oficina del director. Mientras los miembros del personal docente se levantaban para irse, Albus dijo, Severus, Minerva. Por favor, quédense unos minutos. Ah, Slytherin y Gryffindor. Me pregunto a dónde irá esto. Snape y McGonagall volvieron a tomar asiento. Albus juntó las manos y las miró por encima de los dedos. Me preocupa que este ataque provoque un aumento de las tensiones entre los estudiantes de Gryffindor y Slytherin. ¿Qué pueden ustedes, como sus respectivos jefes de casa, para evitar esto? Snape habló primero. Ya me he dirigido a los Slytherin. De hecho, no se opondrán a los Gryffindors ni a ningún otro estudiante. McGonagall continuó suavemente en el instante en que Snape se detuvo. Hablé con todos los Gryffindors. Ellos saben que cualquier acción de un justiciero será tratada de manera muy estricta. Bien, dijo Albus, mientras los retratos detrás de él comenzaron a susurrar entre sí. Albus McGonagall habló vacilante, comillas, porque eres tan inflexible en que no les digamos a los estudiantes que es un basilisco. Seguramente eso los ayudaría a estar más seguros. Sí, Albus, ¿por qué? McGonagall es demasiado honesta, no puede ver lo que estás haciendo. Pero quiero oírte decirlo en voz alta. Albus suspiró, acercándose para rascar a Fawkes mientras hablaba. Por el momento, es nuestra única ventaja. No podemos decir con certeza por qué están haciendo esto, no sabemos quién es, pero sabemos que están usando para hacerlo. Ellos no lo saben. Somos conscientes de que es un basilisco. Si se lo decimos a los estudiantes, quien quiera que sea lo sabrá y perderemos nuestra mayor ayuda. Además, el pánico que causaría nuestro anuncio conduciría sin duda al cierre de Hogwarts. Comillas, eso realmente sería tan malo. Al menos de esa manera ninguno de los niños saldría lastimado, dijo Minerva, elevando ligeramente la voz. Perderíamos cualquier posibilidad de atrapar al perpetrador. Ahí está, comillas. ¿Y entonces usas a los estudiantes como cebo? Dijo Minerva, llevándose la mano a la boca, horrorizada. Comillas, Minerva, debemos atraparlos. Es más que necesario, comillas. ¿Por qué? ¿Qué sabes, Albus? ¿Qué hace que esto sea tan importante como para permitir que haya vidas en juego? No creo que su objetivo sea una matanza total. Si lo fuera, simplemente podrían llevar al basilisco al gran comedor durante la hora de comer. La mesa del personal está directamente alineada con las puertas, y los más capaces de hacer frente a una amenaza serían muertos en instantes. Entonces, ¿cuál crees que es su objetivo?, preguntó Snape. Aún no estoy seguro. Parecería ser uno de tres. Ya sea para incitar al miedo y el pánico o para provocar que estalle la guerra entre las casas. O para incriminar a un estudiante. Comillas, OMS, preguntó Minerva, pero Snape pensó que sabía a dónde quería llegar Dumbledore con esto. Harry Potter. ¿No te parece extraño que el estudiante atacado anoche fuera alguien que había tenido recientemente un altercado con Harry? Que el gato que atacó primero pertenecía a un miembro del personal que, injustamente cree la mayoría, había asignado a Harry detención. Sí, pero Severus ha absuelto a Harry, dijo McGonagall, con una ligera confusión evidente. Minerva, eres una bruja muy brillante, pero tu talento no reside en pensar con líneas torcidas exactamente. Además, incluso si hubiera sido Harry, ¿realmente sería tan tonto? ¿Apuntarse una flecha directamente a sí mismo? No, creo que los ataques han sido planeados para señalar sospechas hacia Harry, comillas, porque alguien desearía eso, Snape dijo en voz baja. Albus cerró los ojos durante unos minutos. La oficina estaba en silencio, roto solo por los susurros creados por los retratos y los muchos instrumentos raros de Albus. La bruja o el mago promedio, incluso si han oído hablar de la Cámara de los Secretos, creen que es un mito, dijo Dumbledore, abriendo sus penetrantes ojos. Aquellos que son más conscientes, saben que fue abierto hace 50 años. Resultando en la muerte de una tal Myrtle Barren. Como resultado de esto, Rubeus Hagrid fue atrapado con una acromántula y expulsado.
Aunque era un pensamiento ridículo que la mitad del estudiante gigante de Gryffindor había estado detrás de los ataques, particularmente porque Acromantula no puede causar las heridas y muerte que había habido, fue expulsado y los ataques cesaron. Dumbledore respiró hondo y miró los retratos dispuestos detrás de él por un segundo antes de continuar. Aquellos que han sido director aquí, o que de otra manera tienen acceso a la historia secreta de Hogwarts, saben que la cámara se abrió 2 veces dentro de los 200 años posteriores a la salida de Salazar Slytherin de Hogwarts. Estas aperturas resultaron en un total de 31 muertes, incluida la los perpetradores en ambos casos eran descendientes directos del propio Salazar. Como siempre, una pregunta debe responderse con una historia incoherente. El linaje Slytherin se desvaneció gradualmente, hasta que la única familia que pudo rastrear su linaje hasta ellos fue la familia Gaunt. A principios de 1900, los últimos miembros de la familia Gaunt vivían en una choza cerca de la aldea Muggle de Little Angleton. La familia estaba formada por Marvolo Gaunt, su hijo Morfin y su hija Merope. Años más tarde, Morfin fue declarado culpable del asesinato de la rica familia Muggle terrateniente de la aldea. Afirmó estar enojado porque su hermana se había fugado con su hijo Tom Riddle, quien luego regresó a casa, esposa e hijo, no con él. Snape miró a McGonagall. No estaba seguro de a dónde llevaría todo esto exactamente, pero por la expresión nerviosa en el rostro de McGonagall, ella parecía saberlo. Hace 55 años, visité un orfanato Muggle para presentarle a un joven mago el mundo de la magia. La matrona me dijo que la madre de este niño había muerto después del parto, y vivió lo suficiente para darle un nombre. Tom por su padre, Marvolo por su abuelo, con el apellido de Riddle. Me sorprendió descubrir que este niño hablaba Parcel y así, el último descendiente de Salazar Slytherin regresó a Hogwarts. Esperar. El último descendiente. Eso significa en el 5º año del niño que más tarde tomaría el nombre de Lord Voldemort, se abrió la cámara. Casualmente, mi predecesor, el director Dippet, informó a Tom que Hogwarts posiblemente cerraría como resultado de la muerte de Myrtle. Esa misma noche, Tom atrapó a Hagrid con una acromántula, provocando su expulsión y el cierre del caso. ¿Crees que el señor oscuro está detrás de esto?, preguntó Snape, medio incrédulo, medio aterrorizado. Dumbledore parecía cansado incluso más allá de sus prestigiosos años. Tengo sospechas. Podría estar poseyendo a alguien, usando incluso a un primer año sin entrenamiento como herramienta. Si su objetivo es hacer que las sospechas caigan sobre los Slytherin, eso tendría sentido. Tendría el resultado de acercarlos más a su. Si su deseo es incriminar a Harry, eso podría terminar con la expulsión de Harry, dejándolo más cerca de Voldemort. Albus ignoró los estremecimientos que esto provocó y continuó hablando a apretones, y por lo tanto más cerca de su venganza. Podría ser. El señor oscuro estaba obsesionado con evitar la muerte. Definitivamente podría ser que sobreviviera de alguna manera. Si Potter lo hizo, ¿qué le impide hacerlo? ¿Por qué crees que está haciendo esto ahora?, Minerva preguntó, temblando ligeramente. Creo que Quirrell pudo haberlo traído de Europa del Este. Según mis fuentes, se había estado escondiendo en Albania. Quirinus entró en Albania en sus viajes y definitivamente actuó de manera extraña después. Después de que Quirinus regresó, hubo intentos de robar la piedra de querido Nicholas. Se mantuvo a salvo, ¿y dónde está Quirrell ahora? Los búhos se dirigieron a su regreso con sus cartas sin leer. Mis mejores intentos por rastrearlo me han dejado sin nada. Albus acarició al durmiente Fénix. Rastrealo. La oficina quedó en silencio hasta que Minerva lo rompió. ¿Qué hacemos? Albus. Observamos y esperamos. El grupo de trabajo especial del ministerio debería estar formado y entrenado para el final de las vacaciones de Navidad. Mientras tanto, seguimos intentando que el fantasma de Myrtle coopere. Si es posible, Severus, quiero que le pidas a Harry que te deje. ¿Sabes si escucha alguna serpiente hablando? Tal vez incluso debería preguntarle a los retratos de serpientes, aunque son pocos, sobre el basilisco. ¿Quieres que le cuente sobre el basilisco?, preguntó Snape. Queremos que nos salve un niño de 12 años. Sería una tontería por nuestra parte no contar con su ayuda. Inculcarle la necesidad de mantenerlo en secreto. Si quien esté detrás de esto se da cuenta de que Harry está tratando de encontrarlo, puede estar en peligro. Snape asintió brevemente. Muy bien. Por favor, mantenedme informado sobre cualquier cosa que ocurra en vuestras casas. Por más pequeño que parezca, quiero saberlo. La casa segura de Lord Voldemort en Innsmouth. Algo llamó su atención mientras volaba por la mente del hombre sentado frente a él.
Era un auror, y Voldemort no había estado muy impresionado por lo fácil que había sido atrapar al hombre. Si los estándares de su fuerza de élite realmente habían caído hasta ahora, su regreso ya estaba prácticamente preparado para él. Sin embargo, mientras volaba por la mente de Robert, un fragmento de conversación lo atrajo. Escuchó las palabras Cámara de los Secretos mencionadas, así como Basiliski abandonó su búsqueda anterior y se sumergió en ese recuerdo. Fue desde ese mismo día. Observó con creciente rabia cómo invitaban a la Aurora a unirse a un grupo de trabajo para ayudar a cazar a un basilisco que había sido soltado en Hogwarts. Su sangre comenzó a hervir y vio el recuerdo a través de un velo rojo y negro cuando un alto funcionario del ministerio le contó a un grupo de aurores sobre los ataques que sucedieron en Hogwarts y cómo el heredero de Slytherin estaba detrás de ellos. Salió de la mente del hombre, haciendo trizas sus pensamientos por su rabia. Apenas pensó mientras lanzaba una familiar luz verde al hombre, e incluso el éxtasis de la Avada Kedavra no fue suficiente para disminuir su ira. Lucio. Enviaste mi Horcrux lejos. Se estaba mordiendo el labio superior con tanta fuerza que la sangre empezó a gotear por su barbilla. Respirando a borbotones cortos y superficiales, agitó su varita en dirección al cadáver que tenía delante y su pecho explotó hacia afuera. Las costillas rotas asomaron a través de sus devastados jirones de carne mientras Lord Voldemort estaba empapado en sangre. Lucio lanzó un chillido salvaje. Su ira siguió aumentando. Un frasco de ingredientes raros para pociones explotó en el estante detrás de él, agregando su olor amargo. Al hedor de vísceras en la habitación. Una llama negra salió disparada de su varita, y él simplemente la miró fijamente por un segundo antes de respirar profundamente y hacer que retrocediera. Debo visitar a Lucius. Pero si lo visito en mi estado actual puedo matarlo, y podría resultar útil si está vivo. Pero envió uno de mis Horcruxes a Hogwarts, donde Dumbledore pudo encontrarlo. El tiempo. Es la esencia. Debo visitarlo. No debo matarlo a menos que él me obligue a hacerlo. Yo, como quería que Lucius comprara su propia muerte. Imágenes de Lucius Malfoy pereciendo en un dolor horrible pasaron por su mente, y lentamente Lord Voldemort respiró profundamente, calmándose y disminuyendo los latidos de su corazón. El hecho de que Lucius no supiera que se trataba de un Horcrux era irrelevante. El hecho de que Lucius lo creyera muerto no alivió su culpa. Lucius sería castigado. Incluso puede que esté vivo al final. Comillas, o tal vez se podría encontrar un castigo más adecuado. Una terrible sonrisa se dibujó en el rostro de Voldemort cuando la idea tomó forma. Se giró para limpiar el desastre que Lucius le había causado y prepararse para visitar a un viejo amigo. Mansión Malfoy. La cena había sido magnífica. El nuevo elfo era mucho mejor de lo que había sido Dobby. Lucius reprimió un escalofrío al pensar en su viejo elfo. Por supuesto, lo había sacado de su miseria. Un elfo doméstico como ese nunca conseguiría trabajo. Además, sabía demasiado de sus asuntos personales como para permitirle marcharse libremente. Narcisa le sonrió. Él no le había dicho exactamente que estaba detrás de los ataques en Hogwarts, pero ella lo sabía de todos modos. Era un viejo acuerdo suyo. Él no le diría las cosas que lo meterían en problemas directamente, pero le daría suficientes pistas para que ella pudiera resolverlo. No se había molestado en ocultar la alegría que sentía cuando le contó cómo uno de los miembros de la prole de Arthur Weasley había sido atacado. No había pensado en decirle que cuando los aurores llegaran al fondo de todo este asunto, ciertamente se vería muy mal sobre Arthur Weasley. Narcisa querida, debo pasar un tiempo en mi estudio antes de irme a la cama esta noche. Ella le sonrió con malicia. Por supuesto, cariño. Caminó hasta su estudio, sumido en sus pensamientos. Abrió la puerta y entró unos pasos. ¿Hay alguien aquí? Se detuvo en seco. El fuego estaba encendido, con su sillón frente a él. Podía ver vagamente el contorno de una figura en su silla parecida a un trono, pero eso era todo. La puerta se cerró detrás de él sin que él hiciera nada. Sacando su varita con un movimiento rápido, le habló a la figura. Quien quiera que seas, te doy una oportunidad de salir de mi casa voluntariamente. Una risa aguda surgió de la figura, haciendo que se le erizaran los pelos de la nuca. Comillas, ¿te atreves a amenazarme? Lucius quedó paralizado por la sorpresa. Esta voz. No puede ser. No, comillas, ¿quién eres? Logró decir, con la voz temblorosa. Comillas, ¿no reconoces la voz de tu amo? ¿Me juraste, Lucius? ¿Juraste ser mi sirviente de por vida? Un dolor repentino y ardiente recorrió el brazo de Lucius. Su brazo izquierdo. Cayó de rodillas, temblando. Mientras el sillón giraba lentamente. Mi señor. ¿Cómo es esto posible? Los ojos rojos brillaron hacia él en la oscuridad.
Te lo dije muchas veces, Lucius. La muerte no me derribaría. Pero debemos dejar todo eso de lado por ahora. Vine aquí por una razón, dijo levantándose sinuosamente de la silla, y con movimientos de serpiente caminando hacia una estantería. Lucius observó esto con creciente terror. Realmente es él. Él va a esa estantería. Voy a morir, te confié un viejo diario mío, Lucius, dijo el señor oscuro, sacando un libro y haciendo que toda la estantería se hiciera a un lado. Detrás de él había un tramo de pared completamente anodino. Es decir, sin complicaciones, hasta que el señor oscuro lo golpeó con su varita y desapareció, dejando atrás una caja fuerte. Flotante. Recuerdo claramente que lo colocaste en esta caja fuerte, Lucius. Una caja fuerte que dijiste que nadie pero que conocías. Mi señor. Yo Voldemort continuó, ignorando los intentos de Lucius de hablar. Acarició la caja fuerte y la golpeó con su varita, provocando que se abriera. Imagínate mi sorpresa, Lucius, cuando llegó y la caja fuerte está vacía. Por favor, mi señor, comillas, ¿dónde está?, dijo suavemente, siseando las palabras. Así encuentro la muerte es en Hogwarts, mi señor. En Hogwarts, dijo Voldemort, enfatizando las palabras. El rictus de una sonrisa en su rostro era lo más aterrador que Lucius había enfrentado jamás. Comillas, ¿por qué es en Hogwarts? Tres comillas, es difícil hablar, Lucius. Quizás esto ayude. Crucio dolor. Cada centímetro, cada nervio, dolor. No acabará. Nunca. El señor oscuro iba a mantenerlo bajo el cruciatus hasta que muriera, gritando mientras se desgarraba la piel en pedazos. Y luego se acabó. Largos dedos agarraron su barbilla y forzaron su cabeza hacia arriba hasta que estuvo mirando a los ojos de su maestro. Y los recuerdos inundaban su mente, mientras veía toda la línea de pensamiento que lo llevó a plantarle el diario a Ginny Weasley. Su mente estaba siendo destrozada y podía sentir la ira del señor oscuro ardiendo dentro de su cabeza. Después de una eternidad, terminó. Crucio y Lucius estaba gritando, no quedaba ni una pizca de su dignidad o autocontrol. Estaba llorando, rogando que todo terminara, rogando que lo mataran y que terminara el tormento. Lucius. Me has fallado mucho. Pero te redimirás. Me devolverás el diario. Temblando, Lucius se puso de rodillas una vez más. Por favor, mi señor, haré lo que desees. Alguna vez he estado, no estás perdonado. Tu castigo aún está por llegar. Merlín, no has puesto en grave peligro algo muy preciado para mí, dijo el señor oscuro, con una alegría cruel brillando en su voz. A menudo he oído que lo más preciado que uno puede tener es un hijo. ¿No estás de acuerdo, Lucius Draco? Merlín, no. Que esto sea una pesadilla, déjame despertar, por favor. Algo le picó. Dije, ¿no estarías de acuerdo, Lucius? Sí, mi señor. Bueno, entonces le ofreceré a Draco la oportunidad de servirme. Si está de acuerdo, vivirá. Si no, morirá, seguido por tu esposa y luego por ti mismo. Me aseguraré de que sepan que están muriendo como resultado de tu fracaso. Y le aplicaré legilemencia. Si lo has obligado a tomar la decisión, me enojarás mucho. Lucius guardó silencio y el corazón le latía con fuerza en el pecho. En algún momento se había ensuciado y el olor empezaba a impregnar la habitación. Comillas, no es eso justo, Lucius. Lo es, mi señor. Bien. Tienes hasta mañana para decidir cómo me devolverás mi diario y presentarme el plan. Si no es satisfactorio, te quitaré un dedo de la mano y del pie. Sí, mi señor, me quedaré aquí, en tu casa. Será un honor, mi señor. Y ahora, Lucius, me contarás todo lo que sabes sobre tus antiguos socios. Pero primero, cuéntame sobre Harry Potter. Harry estaba en el infierno. Había pensado que lo estaban condenando al ostracismo después de la petrificación de la señora Norris. Ahora recordaba aquellos días con envidia de lo bien que lo había pasado. Todos fuera de su casa lo trataban como una mierda. Incluso caminar en grupos no impedía que los silbidos y comentarios llegaran hacia él. Los Weasley eran los peores. El otro gemelo lo miraba amenazadoramente y una o dos veces se pasaba los dedos por la garganta mientras miraba a Harry. Afortunadamente, no compartía clases con él, pero Ron estaba siendo lo suficientemente idiota en pociones como para compensar con creces la ausencia de su hermano. La hermana pequeña también había empezado a llorar cuando pasaba junto a Harry en los pasillos. Fue jodidamente molesto. Se sentía como un paria. Los Slytherin no lo estaban maltratando, pero casi ninguno de ellos aprovechaba la oportunidad de pasar tiempo con él tampoco. Ser transportado de una clase a otra por los profesores ya era bastante malo, pero empeoraba cuando los grupos que iban en la dirección opuesta casi siempre tenían algún comentario sarcástico que hacer hacia él y su grupo. Unas cuantas veces se sacaron varitas,
Pero hasta el momento nadie había sido lo suficientemente valiente o estúpido como para empezar a lanzar hechizos. Es solo cuestión de tiempo, pensó Harry con tristeza. Ni siquiera el Quidditch había sido suficiente para animarlo. Incluso su espectacular derrota sobre el equipo de Hufflepuff no lo había hecho sentir mejor. De hecho, lo hizo sentir peor. Resultó que la chica que había sido atacada junto con los Weasley, Nicole Rose, había sido una de las perseguidoras de Puff. Su reemplazo fue particularmente malo. Los comentarios que inspiró esa situación fueron lo suficientemente malos como para hacer que Harry vomitara. No había deseado nada más que alejarse del castillo por un tiempo, y por eso esperaba con más ansias las vacaciones de Navidad que el año pasado. Desafortunadamente, Draco recibió malas noticias de su padre. Aparentemente, Draco le había dicho a Harry, luciendo extremadamente molesto, toda la situación de la cámara secreta tenía a su padre extremadamente ocupado debido a su papel en la Junta de Gobernadores, y Draco no podría ir a casa para Navidad. Lucius había prometido visitarlo durante las vacaciones, pero no era lo que Harry necesitaba. Lo que Harry necesitaba era simplemente alejarse de las miradas, los murmullos y las burlas. Para alejarse de los Weasley y sus miradas enojadas, para alejarse de Ernie Macmillan y el resto de los estúpidos Hufflepuff. Para alejarse de los Ravenclaw, que habían decidido que él era más que culpable. Incluso para alejarse de la extraña mezcla de miedo y respeto que le estaban brindando los miembros de su propia casa. Incluso había tenido que decirle a Draco que él no era el heredero. Había pensado que Draco al menos tendría un poco más de sentido común que eso, pero aparentemente necesitaba que se lo recordaran. Por extraño que parezca, muchos de sus compañeros de año también se quedarían. El padre de Nott le había dicho que estaría demasiado ocupado, y Crabbe y Goyle simplemente firmaron para quedarse sin explicar su razonamiento. Pansy también se quedaría, aunque Daphne y Astoria regresarían a casa para el descanso. Tracy estaría allí, pero normalmente lo estaba. El problema era que Harry no quería estar cerca de nadie en este momento. Incluso le había criticado a Daphne el otro día, y eso fue simplemente después de que ella intentó animarlo. No pasará mucho tiempo hasta que mis amigos también me abandonen. Snape le había dado a Harry la oportunidad de hacer algo que tal vez le quitaría parte del estigma. Le había dicho a Harry, en estricta confidencialidad, que el monstruo que atacaba a la gente era un basilisco. Harry había estado bastante aterrorizado, pero había accedido a hablar con los retratos de serpientes que había alrededor y tratar de obtener información de ellos. Había sido casi una colosal pérdida de tiempo. Las serpientes alrededor estaban demasiado aterrorizadas por el rey, ya que se referían al basilisco, como para ayudar a Harry y a Snape, que esperaba impacientemente. Habían confirmado que se trataba de un basilisco, algo que parecía horrorizar y agradar a su jefe de casa al mismo tiempo. Lo peor de todo es que nadie podía saber siquiera de sus intentos de localizar a quien controlaba al basilisco. Snape había sido muy claro en que contarle a alguien podría poner a Harry en grave peligro. Si el heredero supiera que Harry estaba tratando de detenerlos, podrían elegirlo como su próximo objetivo. A medida que los días se acercaban cada vez más a la Navidad, el humor sombrío de Harry crecía. Llegó a un punto crítico una mañana, aproximadamente una semana y media antes de que comenzaran las vacaciones, cuando Harry se despertó, miró las cortinas verdes y plateadas que tenía encima y pensó, comillas, no puedo hacerlo. Simplemente se quedó en la cama. Escuchaba el lago y amaba las suaves olas contra su ventana. Miró hacia arriba, con la mente en blanco excepto por un pensamiento que daba vueltas y vueltas en su cabeza. No puedo hacerlo, escuchó como los ronquidos y gruñidos de sus compañeros de cuarto se transformaban en los sonidos de su habitación al despertar, y permaneció en la cama, sin mover un músculo. Apenas parpadeó. Cuando Draco vino a buscarlo, simplemente se quedó ahí tumbado. Comillas, Harry. Vamos, sabes que tenemos que ir en grupos, había dicho con tono petulante, mirando el estado de su amigo con una leve mueca de desprecio. No voy a ir, dijo Harry, con la voz muerta, vacía. Comillas, Harry. Eso significa que un grupo de nosotros vamos a tener que regresar aquí. Draco ahogó un bostezo, después del desayuno y llevarte a clase, y no estoy llegando. Una ligera preocupación cruzó el rostro de Draco antes de que la molestia la borrara. Comillas, ¿qué quieres decir con que no vendrás? Porque no puedo hacerlo. Comillas, ¿de qué diablos estás hablando? ¿Por qué estás ahí tirado como un no puedo hacerlo, Draco? No puedo enfrentarlos. No iré. La siguiente vez que Draco habló, parecía preocupado. No le convenía. Comillas, Harry. ¿A quién no puedes enfrentar, Harry? Giró un poco la cabeza.
Draco todavía vio una lágrima brillando mientras bajaba por la mejilla de Harry. Cualquiera. No puedo hacerlo, me quedo con Snape. Después de que Draco se fue, la habitación quedó vacía. Harry lo encontró bastante pacífico, de verdad. Podría simplemente quedarse ahí. No tenía que preocuparse de que lo miraran. No tenía que preocuparse por escuchar ninguna voz. Solo tenía que tumbarse y dejar que su mente no hiciera nada. Simplemente miré el verde y el plateado sobre él, hasta que pareció llenar el mundo entero. Hasta comillas, señor Potter, debería levantarme, se dio cuenta Harry. Snape está aquí. No puedo quedarme acostado en mi cama, pero por alguna razón, no podía reunir la energía para mover las piernas. Ni siquiera movió la cabeza, simplemente siguió dejando que el verde llenara su mundo. Ni siquiera podía reunir la energía para enfadarse con Draco por haberle chismeado. Sí, señor, dijo finalmente. Me han dicho que te sientes incapaz de levantarte de la cama, dijo Snape, sonando cauteloso. Sí, señor, escuchó a Snape sentarse. Comillas, espero que tenga una silla. No me sentaría en la cama de Theon aunque me pagaras. Le he oído cuando cree que el resto de nosotros estamos durmiendo. Reprimió una risita histérica. Comillas, ¿puedo preguntar por qué te sientes así? Harry pensó por un momento. Realmente no quería pensar en nada. No quería hablar de sus sentimientos. Solo quería ignorarlos hasta que se fueran. Sabía que simplemente se estaba escondiendo de la realidad y que necesitaba ayuda real, pero simplemente no podía afrontarlo. No podía soportar hablar de cómo todos lo miraban, le tenían miedo y se alejaban de él. Cómo escuchó las voces. Cómo vislumbró a los niños del orfanato por el rabillo del ojo, y cuando volvió a mirar ya no estaban. Como comillas, Harry, vaya. Zona total por ahí. Suena preocupado, no puedo enfrentarlos. Todos me están mirando. Huyen cuando me acerco. Me odian. Me tienen terror. Y no hay nada que pueda hacer al respecto porque todos han decidido que yo soy el heredero de Slytherin y estoy tratando de matarlos a todos. Se hizo el silencio al otro lado de la habitación. Comillas, ¿por qué te molesta eso? La forma en que te ven los demás, fue la respuesta de Snape. ¿Por qué? Porque yo. Harry se detuvo. Su tartamudeo le recordaba a Quirrell. De hecho, toda esta situación le recordaba a Quirrell. Comillas, porque me tratan como a un bicho raro. Me hacen pensar que soy un extraño y que solo quiero ser normal. Harry de repente soltó. Comillas, los estudiantes aquí te están llamando bicho raro, dijo Snape peligrosamente. Comillas, no. Pero así es como me hacen sentir. Como si todos los insultos que escuché en el orfanato fueran ciertos. Ni siquiera puedo ser aceptado por mi propia gente. Y eso simplemente me devuelve al mismo lugar en el que estaba. Pensé que había dejado ese maldito lugar cuando los Malfoy dijeron que podía pasar los veranos con ellos, pero no lo hice. En mi mente, todavía estoy allí, escucho la misma burla en mi cabeza cuando estos niños estúpidos me tratan así. No saben nada de lo que es sufrir, no saben una mierda de lo que he pasado, y lo único que están haciendo es hacerme pasar por eso otra vez. Y es peor porque pensé. Era libre. Pero no soy libre. Nunca seré libre al final de esto. Harry estaba temblando, las lágrimas corrían por su rostro rojo como un río. No sabía que eso iba a suceder. Solo tú puedes liberarte, dijo Snape en voz baja. Comillas, como la voz de Harry se quebró ante la palabra. Comillas, ¿sabes por qué te tratan tan mal, Harry? Es porque te tienen miedo, lo sé, murmuró Harry. Te tienen miedo, continuó Snape, ignorando la interrupción, porque eres mejor que ellos. Los muggles sabían esto, incluso si no sabían ningún detalle sobre cómo o por qué eras mayor, pero lo sabían. Los estudiantes aquí son muy parecidos. Están celosos de tu fama, sin prestar atención al hecho de que nunca la pediste. Ven que eres el mejor de tus clases y saben que eres más inteligente, Transfiguración, y saben que son menos. Están celosos. De ti, Harry. No lo quiero. Porque no pueden simplemente hacer lo suyo. Porque debo ser el centro de su atención. Nunca lo quisiste, pero te han empujado al centro. Antes de que supieras sobre el mundo mágico, la mayoría de los estudiantes aquí habían oído historias sobre ti. No hay nada que puedas hacer más que aceptar el hecho de que serás su enfocar. Harry permaneció en silencio. Movió la cabeza y miró a los ojos a su jefe de casa mientras el hombre continuaba. Debes aceptar esto. Te tienen miedo porque saben que eres más poderoso que ellos. Su miedo los vuelve estúpidos. Sacan conclusiones que les convienen, que les permiten vivir el cuento de hadas que creen que es el mundo. Porque, como dijiste, ellos no saben de sufrimiento ni de dolor y por eso no pueden concebir el daño que te causan sus miradas y sus palabras. Snape hizo una pausa por un minuto, con los ojos lejos.
saben que vivirán vidas pequeñas y promedio, sin lograr nada significativo. Y ven a alguien que tiene la capacidad de cambiar el mundo si así lo desea, y como polillas a la llama, se sienten atraídos. Atraídos, y tienen miedo, porque el fuego está caliente. Y aún así, quieren tener alguna relación con la llama, pero simplemente está en un plano de existencia separado y por eso se burlan de ti, Harry, porque te tienen miedo el potencial que ven, incluso inconscientemente, dentro de ti. Eso no sonó tan mal, Harry tuvo que admitir. Mucho mejor que le tuvieran miedo por hablar Parcel. Comillas, ¿de verdad crees que eso es verdad?, dijo Harry, sin querer parecer demasiado dudoso, pero sin lograrlo. Snape le dio una mirada irónica. Comillas, ¿crees que eres el único?, preguntó con desdén. Harry abrió la boca y luego la cerró. Espera, está diciendo que era así. Recuerda esto, Harry. Eres mejor que ellos. Morirán después de una vida aburrida, sin dejar nada sustancial. Sobresaldrás en cualquier cosa que hagas. Son como moscas y puedes ignorar felizmente su zumbido. Eres mejor que ellos a ellos. Snape se levantó, desapareciendo su silla. Tómate el día libre. No salgas de la sala común a menos que estés en compañía, pero levántate de la cama. Deprimirte como un Hufflepuff solo te hará sentir peor. Lee, escribe, practica tus hechizos. Y mañana lo harás. No podrás funcionar. Enviaré un elfo doméstico para que te traiga comida. Si descubro que todavía estás en la cama cuando llegue, estaré muy disgustado. Gracias, señor, susurró Harry, secándose la cara. Cuando Snape salió de la habitación, sacó las piernas de la cama. Realmente necesitaba orinar de todos modos. Para cuando llegaron las vacaciones de Navidad, el estado de ánimo melancólico de Harry se había disipado por completo. La conversación con Snape en su dormitorio realmente había ayudado. Cada vez que veía a la gente alejándose de él o burlándose de él, simplemente recordaba lo que Snape había dicho. Eres mejor que ellos. Realmente sirvió de ayuda. Harry se encontró simplemente sonriendo ante aquellos que intentaban insultarlo. Es cierto que eso probablemente solo sirvió para cimentar la idea de que él era el heredero en sus cabezas, pero también descubrió que realmente no le importaba. La época navideña en Hogwarts fue una experiencia realmente interesante. La cena fue increíble. Harry nunca había visto tanta comida en su vida, ni siquiera en las fiestas anteriores de Hogwarts. Y la decoración era otro nivel completamente. Árboles enormes, adornados con extravagantes decoraciones como carámbanos gigantes y lo que parecían ser hadas vivas. La configuración del gran salón también era diferente. Las mesas de la casa habían sido movidas de sus lugares habituales y estaban todas colocadas frente a la mesa principal. Harry escuchó al prefecto Weasley decirle a uno de primer año cómo se organizaba de manera diferente cada año dependiendo de cuántas personas se quedaran. Por supuesto, los Weasley se quedaron. Probablemente sus padres estaban encantados de poder tener un descanso de ellos. Algo cayó sobre el hombro de Harry y miró hacia arriba, jadeando. La nieve caía del tejado. Desmenuzando la nieve entre sus dedos, Harry se dio cuenta de que estaba seca. Y cálido también. Se puede hacer mucho con la magia. Harry nunca antes se había divertido tanto en una cena. Galletas navideñas mágicas estaban por todas partes en las mesas, y cuando el y Draco sacaron una, explotó como una bomba, bañándolos con una increíble cantidad de confeti y chocolate en pequeños paquetes. Sin embargo, Harry todavía deseaba haber podido ir a casa de los Malfoy durante el descanso. Especialmente porque no podían recorrer el castillo como deseaban. Estaban planeando explorar un poco como grupo, pero a Harry le hubiera gustado pasar un rato en la biblioteca. Incluso con su capa de invisibilidad, no se atrevía a vagar solo. Simplemente no sería inteligente. De hecho, especialmente con su capa de invisibilidad. Una imagen terrible apareció en la mente de Harry, del petrificado, no podía pensar en sí mismo muerto, debajo de su capa, y nadie lo encontró durante días debido a eso. Las personas petrificadas necesitan siquiera comer y beber. Desafortunadamente, ninguno de sus amigos realmente quería pasar tiempo en la biblioteca durante las vacaciones. Sin embargo, habían cedido a sus deseos y lo acompañaron para que al menos pudiera elegir algunos libros para llevarlos al dormitorio. Harry y Draco lograron convencer a Theo para que viniera a practicar algunos maleficios y maldiciones con ellos. Decidieron empezar a practicar de nuevo, al menos durante el descanso. Fue mucho más divertido con una tercera persona, pero también lo hizo más difícil. Harry y Draco habían estado practicando solos durante un año y estaban muy por encima de Theo en sus habilidades de duelo.
Harry realmente se sintió bastante avergonzado por la facilidad con la que logró desarmar a Theo, y no se sorprendió cuando Theo dijo que no se uniría a ellos en el futuro. Harry decidió aprender a conjurar una serpiente y empezó a practicar. Sin embargo, le hizo sentir bastante extraño desaparecerlo al final. En un momento le habla y al siguiente lo hace desaparecer. Draco todavía insistía en intentar aprender la lengua Parcel, aunque no estaban logrando ningún progreso en ese frente. Harry estaba dispuesto a jurar que Draco hacía exactamente los mismos silbidos que él mismo hacía, pero aún así no era lengua Parcel. Su única explicación fue que debía ser un lenguaje mágico y no uno que pudiera aprenderse simplemente. Draco no estuvo de acuerdo. Enérgicamente. Crabbe y Goyle pasaban la mayor parte del tiempo en el gran comedor, donde había pasteles y otros bocadillos en todo momento. Por suerte para ellos, se hicieron amigos de un tercer año, Eric Graham, que era muy similar. En realidad, se suponía que iba a ser de cuarto año, pero había repetido el tercero. Al menos con Eric, tenían a alguien que los acompañara desde el salón después de que terminaran de comer. Mientras la primera semana de vacaciones llegaba a su fin, Draco estaba muy emocionado por la visita de su padre, que sería el domingo. De hecho, al día siguiente. Aparentemente, también necesitaba reunirse con Dumbledore, ya que quería discutir algunos asuntos con él antes de que llegaran los Aurores. Snape había informado a los Slytherin que se habían quedado durante las vacaciones que los Aurores estarían estacionados en la escuela. Se decía que eran un grupo de trabajo especial muy serio y no se podía bromear con ellos. Iban a llegar justo antes de que terminaran las vacaciones. Así que ese sábado encontró a Harry y Draco simplemente sentados en la sala común, jugando una partida de ajedrez frente al fuego crepitante. Harry estaba acariciando la cabeza de una serpiente que había conjurado unos minutos antes mientras contemplaba el siguiente movimiento. La puerta de la sala común se abrió de golpe y Theo entró furioso, seguido por las corpulentas figuras de Crabbe, Goyle y Eric. Comillas, estos malditos idiotas, él resopló. Comillas, me hacen esperar más de una hora hasta que terminen de comer para regresar aquí conmigo. Draco se rió. Harry realmente no estaba prestando atención. Si tomo su torre, quizás pueda tomar su reina a continuación. Pero entonces estoy en peligro por su caballero. Comillas, ¿crees que es gracioso? Theo se enfureció. Para cuando nos vamos, necesito orinar como una mujer embarazada. Así que les hago esperar mientras voy al baño, vuelvo y adivinen qué, se han ido. Draco soltó una carcajada. Comillas, no es jodidamente gracioso. Si uno de los profesores me hubiera visto solo, me habrían castigado al menos una semana. Lo siento, Theo. Lo siento, dijo Draco, secándose los ojos, sin parecer en absoluto arrepentido. Theo murmuró algo y subió furioso a su habitación. Crabbe, Goyle y Eric se sentaron a su alrededor y Harry tomó la torre de Draco. Ok, entonces él toma mi alfil, luego yo puedo tomar su caballo, pero probablemente él tomará el peón. Harry notó que Crabbe estudiaba el tablero y parecía muy interesado. Definitivamente eres mejor en el ajedrez cuando tienes una serpiente contigo. Deberías haber comprado una a principios de año como dije. Sí, Draco, dijo Harry, con todo el sarcasmo que pudo. Estoy seguro de que los idiotas que piensan que estoy atacando a todos no tomarían eso como una señal de mi culpa. Entonces Draco frunció levemente el ceño. Aún no entiendo por qué te importa lo que piensen. Snape te dijo que Dumbledore sabe que no eres tú. Harry dejó escapar un suspiro. Porque estoy harto y cansado de que la gente me mire con miedo de cosas que no hice. Ya tuve más que suficiente de eso al crecer con esos malditos muggles, inyectó más odio en esa palabra del que hubiera creído posible. Y no quiero tener que lidiar más con eso. Todos necesitan crecer y, de hecho, pensar. Comillas, entonces no sabes quién es, espetó Crabbe. Harry lo miró extrañado. Comillas, ¿cuántas veces vamos a tener esta estúpida conversación? Ninguno de nosotros tiene idea de quién es. No puede ser nadie de Slytherin, porque todos estábamos aquí cuando Weasley quedó petrificado. Compruébalo, dijo Draco con aire de suficiencia. Harry volvió a estudiar el tablero, murmurando para sí mismo. Hubo silencio en la habitación durante unos minutos. Si Harry y Draco hubieran estado prestando atención, habrían notado las miradas compartidas por Crabbe, Goyle y Eric. Finalmente, Eric rompió el silencio. Comillas, ¿crees que habrá más ataques? En realidad no. Quiero decir, con Aurores alrededor, no parece probable. Espero que al menos atrapen a quien sea, para que esos malditos Weasley dejen de mirarme como si fuera un asesino, dijo Harry distraídamente a punto de hacer un movimiento.
Comillas, ¿cuándo vendrán los aurores?, preguntó Crabbe, con el rostro rojo. Comillas, ¿estás tomando una poción de estupidez? Quiero decir, cielos, Snape nos lo dijo a todos ayer, lo olvidé. Lo siento, Draco, retumbó Crabbe. Eric se puso de pie. Me duele el estómago. Quiero ir con Madame Pomfrey. No vayas solo, idiota. Snape nos meterá a todos en problemas, dijo Harry, antes de decirle a Draco, jaque mate. Comillas que no. Crabbe y Goyle se levantaron. Iremos con él, dijo uno de ellos, sin que ninguno de los ajedrecistas les prestara atención alguna. Sala común de Gryffindor, esa noche. Comillas, admítelo, Ron. Estábamos equivocados, gritó Hermione, al borde de las lágrimas. La conversación con los Slytherin realmente la había sacudido. Para ser honesto, ella había comenzado a ser sacudida mucho antes de entrar a la sala común. El proceso de cambio fue bastante doloroso y extremadamente desconcertante. Convertirse en un niño. Se preguntó distraídamente cómo se las arreglaban los chicos para caminar. Fue mucho más incómodo para ellos. Y luego la conversación misma. Por lo que había oído, parecía que Harry Potter había sido abusado. Ella reprimió un escalofrío al pensar en la cantidad de veneno que él había puesto en la palabra muggles. Nunca había oído a nadie hablar con tanta ira. Y pensar que acababan de traer malos recuerdos al sospechar de él. Su interior se revolvió de culpa. Comillas, está bien. ¿Quieres frotarlo? Estábamos equivocados, gritó Ron en respuesta, con las orejas peligrosamente rojas. Comillas, ¿cómo sabes que no estaba simplemente actuando?, preguntó Fred. ¿No lo viste? No hay forma de que estuviera actuando, respondió Hermione. Si es lo suficientemente bueno para engañar a Dumbledore, ¿realmente crees que no es lo suficientemente bueno para engañarlos a ustedes tres?, Fred replicó, calentándose. Hermione levantó las manos. Comillas, ¿qué quieres que te diga, Fred? Todo lo que dijo apunta a que es inocente. Y la forma en que lo dijo también. Ojalá hubiera estado allí. Si hubiera algo, lo habría notado. Comillas, no es culpa nuestra que no lo fueras. Honestamente, ¿a quién le castigan durante las vacaciones, Fred?, dijo Ron, hablando en voz baja. Está deseando que vengan los aurores, porque demostrarán que es inocente. No es él. El rostro de Fred se arrugó y dejó caer la cabeza, cubriéndola con las manos. Simplemente lo haría mucho más fácil, dijo con voz espesa, tener a alguien a quien culpar. Lo sé. Sigue siendo un gran imbécil. Los hombros de Fred temblaron mientras lloraba y reía. Oficina del maestro de pociones, la noche siguiente. Severus frunció el ceño ante la puerta que se cerró detrás de Lucius. Una invitación a los Malfoy para un almuerzo dominical no fue del todo inesperada, pero había algo en cómo se comportaba Lucius. Algo en los movimientos del hombre hablaba de nerviosismo. Nerviosismo y sensación de urgencia. Ciertamente. Ocurrieron sucesos extraños. Severus pensó en las noticias de Dumbledore sobre la aparente desaparición de Quirrell. Y luego estaba ese auror. Eso también fue muy preocupante. Y por supuesto, lo que estaba pasando en Hogwarts en ese momento. Por un momento, Severus debatió decirle a Dumbledore sobre la invitación de Lucius. Rápidamente lo anuló. Se sentía apático hacia Dumbledore. Bueno, en algún lugar entre apático y resentido. El hombre siempre supo más de lo que dijo. Además, probablemente no fue nada. Haciendo caso omiso del presentimiento que sentía, volvió a preparar el draft-off de Divindez para su clase de estasis. Baño de niñas del segundo piso, al día siguiente, lunes. Myrtle, por favor, comillas, no. Director, le dije que no, comillas, pero ¿por qué, Myrtle? Esto podría salvar vidas. Dijo Albus, la exasperación filtrándose en su tono normalmente tranquilo. Comillas, y porque estoy interesado en eso, el fantasma siseó, comillas, después de todo, tal vez si más estudiantes mueren aquí, se convertirán en fantasmas y tendré mejor compañía que Peeves. Albus se desplomó. Comillas, seguramente hay algo que puedo intercambiar contigo por esta información, tal vez, dijo, flotando arriba y abajo hasta que Albus comenzó a sentirse mareado de tanto mirarla. Ya no quiero quedarme aquí, dijo en voz baja. El ministerio, no me refiero al castillo, espetó ella. Ya no quiero esta falsa vida media, comillas, y ¿qué puedo hacer? Hazme exorcizar, fue la respuesta práctica. Albus se quedó sin palabras por un momento. No era algo muy común, pero Myrtle aprovechó la oportunidad. Odiaba estar aquí cuando estaba viva. Morí en el baño, donde me escondía de mis matones. Ahora ni siquiera puedo salir del castillo. Incluso si pudiera, mi familia no podría verme, porque son muggles. No tuve amigos cuando estuve vivo aquí,
Y desde que morí, Peeves ha empeorado todo. No hay nadie con quien hablar, al menos porque cuando morí, yo fui demasiado cobarde para seguir adelante, este es mi destino para la eternidad. Consígueme un exorcismo, y antes de que lo hagan te diré todo lo que quieras saber. Albus se pellizcó el puente de la nariz. Definitivamente podía sentir que le venía un dolor de cabeza. Nadie sabe con certeza qué sucede con el sujeto de un exorcismo, intentó, gentilmente. No me importa. Cualquier cosa es mejor que esto bien. Si ese es tu deseo, hablaré con el ministerio bien. Vuelve conmigo cuando tengas permiso, dijo Myrtle, girándose para sumergirse en un baño. Comillas Myrtle. Estas cosas pueden llevar tiempo. ¿No podrías al menos decírmelo ahora y confiar en mi palabra de que obtendré el permiso?, llamó desesperadamente. No, ella ni siquiera se giró para mirarlo. De esta manera al menos tendrás algo que te impulse a pensar en mis deseos. Con eso, se zambulló en el inodoro, inundando el baño y desapareciendo de la vista. Albus se quedó quieto por un momento, antes de salir del baño. Tenía algunas cartas que escribir. Quizás mientras hago esto, debería obtener permiso para exorcizar a Vince. Prisión de Azkaban, 1:30 de la mañana del martes. Lord Voldemort vagaba por los pasillos de la infame prisión. Los encantos que lo rodeaban impedían que se notara. Aunque los dementores no serían un problema para él incluso si lo vieran. Quería que esta conversación permaneciera privada. Se detuvo frente a la celda que estaba buscando. La mujer demacrada que estaba dentro dormía a ratos, sin darse cuenta de su presencia. Sus labios se curvaron en un gruñido silencioso y salvaje. Nadie tenía derecho a tratar así a sus seguidores. Eran suyos. Vendría la retribución. Lanzó una serie de hechizos a su alrededor y a la celda que deseaba. Bella gritó. Si hubiera habido un testigo, se habrían sorprendido por el tono gentil utilizado por el temible señor oscuro. Bella, llamó de nuevo, y esta vez ella se despertó, mirando a su alrededor con movimientos entrecortados. Ella lo vio y segundos después estaba en los barrotes de su celda, pareciendo no haber cruzado el espacio intermedio. Mi señor, dijo sin aliento. Alegremente. ¿Vives? Sabía que habías vivido, sabía que el mocoso Potter no podría haberte matado. Tu fe es reconfortante. Lo siento, mi señor, dijo, repentinamente abatida. Intentamos encontrarte, pero fallamos. Deberíamos haber hecho más. Buscar más intensamente. Lo siento mucho. Y luego ella estaba llorando. Silencio, Bella. No me fallaste. Demostraste que tu lealtad es grandiosa. Gracias, mi señor, dijo, animándose. Su tiempo aquí definitivamente la ha afectado. Ella no será tan confiable en combate como antes. Comillas, mi señor. ¿Está usted aquí para rescatarme? Desafortunadamente, todavía no es el momento para eso. Pero te prometo, Bella, que pronto serás libre. Gracias, señor. Aunque ya es demasiado tarde para Barty. Comillas, ¿qué quieres decir? Murió, mi señor. No mucho. Después de su llegada. Sus padres, escupió esa palabra, con furia evidente en cada una de sus líneas, vinieron de visita justo antes. Escuché que su madre también murió poco después. Comillas, Barty murió, dijo Voldemort, claramente confundido. Miró su brazo izquierdo y parecía estar sumido en sus pensamientos. No importa. Es un misterio para otro momento. Bella, el tiempo apremia. Necesito preguntarte algo. Cualquier cosa. Te di un objeto para que lo guardaras en tu bóveda de Gringotts. Lo sacaste después de que se pensó que me habían matado. Bella lo miró, la sorpresa escrita en todo su rostro. Nunca. No era mío tocarlo. Te pertenece, mi señor. No soy digno a menos que tú digas que lo soy bien. Bella, me has servido con mucha lealtad. Te prometo que, tan pronto como mi posición sea la correcta, serás removida de este lugar. Me basta saber que mi señor vive. Ah, sí. Sobre eso, él apuntó su varita hacia ella. Obliviar. Mientras Voldemort se alejaba volando de la falsamente creída fortaleza impenetrable, hizo planes para visitar todos sus Horrocruxes y duplicar las medidas de seguridad. Pero una parte de su mente se preguntaba. Si Barty está muerto, ¿por qué